Señoras, señores, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir un día más, pues una horita aproximadamente, dedicado a la divulgación médico-sanitaria. Bien, desde que empezó Salud y Calidad de Vida, siempre hemos tenido varios lemas, varios eslogans. Llevamos ya muchos años, desde el año 94, con este nombre, o sea que ya ha llovido un poquito. Hablamos de 6 y 22, pues vamos a por el 28º año, aparte de que ya empezábamos en el año 83 con las emisiones en Radio Salud, pero siempre nos propusimos que esto no era un programa de medicina, sino que era un programa de radio. Cuando la radio era radio, ahora ya ven que la radio es radio, televisión, redes sociales, las cosas, yo creo que para bien, han ido evolucionando. Pero siempre decíamos que era un programa de radio que hablaba de medicina. Hoy es un programa de contenido audiovisual que habla de medicina, pero eso sí, con el ritmo de un medio de comunicación, pero con el rigor y la seriedad de lo más importante que tenemos, y lo estamos viendo desde hace sobre todo 2 años, ¿no? Con el virus. La salud es lo más importante que tenemos. Y la importancia de que llevemos tantos años ahí en la lucha, en la batalla, es los compañeros de viaje, la gente que tiene la amabilidad de unirse, de subirse a este barco y contarnos cosas. Lo único que les pedimos es que sean profesionales, cualificados y que, bueno, pues estén dispuestos a comunicar, a informar, a divulgar a la gente sus conocimientos. Si uno tiene gente preparada, como la que tenemos, entiendo, al menos así lo buscamos todos y cada uno de los días, uno puede hablar absolutamente de todo sin temor a caer en el error, aunque podamos hablar de cosas que en muchas ocasiones se han puesto en entredicho. Pero si la comunicación ha avanzado, la medicina, afortunadamente, también lo ha hecho. Y lo que antes eran auténticas cuestiones alejadas de lo que era la práctica médica, ahora cada vez más están siendo parte de esa práctica médica que lo que trata, como siempre se dice, es de curar, y si no es curar, pues al menos aliviar, y si no, pues consolar, ¿verdad? Y siempre pues ayudar al enfermo, de una manera o de otra, es decir, con unas herramientas o con otras. Lo importante es que tengamos un taller lo más completo posible, lo más integrado posible. Y de eso vamos a hablar una noche más en Salud y Calidad de Vida. Bienvenidos. Para ello, permítame que salude a uno de nuestros 2 invitados que ya están preparados para intervenir. Hoy mismo haciendo un ejercicio de flashback, de ver qué pasó en el pasado. Curiosamente, con nuestro próximo invitado, hablamos el 17 de marzo del 2020. Saben ustedes que ese día era el segundo o tercer día de confinamiento. Y hablamos, estaba aquí el doctor Guerola, estaba en Skype el profesor Ayue, y por teléfono estaba nuestro primer invitado, que es hoy sí está en Skype, que es el doctor Óscar Biurrun. Doctor Biurrun, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Ricardo. Qué placer estar con vosotros. Bienvenido, Óscar. Fíjate, 2 días después, 3 días después de declarado el estado de alarma, hablábamos en este programa de lo que vamos a volver a hablar hoy, de la medicina integrativa. ¿Cómo pasa el tiempo? Ay, pasa el tiempo y que pase mucho, querido Ricardo. Y que pase mucho, que lo veamos y que lo podamos contar, Óscar, efectivamente. Óscar Biurrun tiene el doctorado en medicina y cirugía, es un gran otorrinolaringólogo, foniatra, logopeda,
Digo todo esto para poner las cosas en contexto. Hizo muchos trabajos y realizó años de residencia en la Universidad de Navarra, que no es mal sitio. Allí estuvo en departamentos como el de cardiología, el de ginecología, hasta que al final se decidió por el mundo de la otorrinolaringología. Pero con el paso de los años y con la práctica médica, y cuando uno dice, yo quiero curar, quiero aliviar, quiero mejorar a esta persona y con las herramientas que yo tengo de la medicina tradicional, de la medicina alopática, no puedo, pues voy a intentar buscar nuevas herramientas. Y es por ello que el doctor Birrún se especializó en acupuntura, en homeopatía y en lo que se viene a denominar la medicina integrativa, que a mí me gustaría, Óscar, que volviéramos a recordar, doctor Birrún, para a lo mejor los que hoy nos ven por vez primera o a usted le ven en el programa por vez primera. Siempre me gusta pensar que hay nuevos oyentes cada día o nuevos espectadores cada día en el programa. Se habla mucho últimamente del término holístico, ¿no? Que decir, ya es lógico que al ser humano se le trate como un todo, ¿eh? No seamos miopes y nos centremos en una parte, en un todo. Hacia ahí va, eso es parte de la medicina integrativa, querido Óscar. La medicina integrativa es un nuevo paradigma, es un paradigma que integra saberes de la medicina convencional con saberes de la medicina natural. Y dentro de la medicina natural, pues cada uno puede encontrar su nicho en diferentes puntos, ¿no? Yo lo he encontrado en la homeopatía, la acupuntura y la fitoterapia, ¿no? Pero es para llenar nuestra caja de herramientas de posibilidades terapéuticas. Vamos a ver, la medicina occidental se está caracterizando porque reduce al ser humano en simplemente digamos, una visión mecanicista, un conjunto de motorcitos que llamamos órganos, que se estructuran en una visión mecanicista. Cada vez es más intensa esta visión mecanicista que obvia que aparte de mecanismos somos sensaciones, somos sentimientos, somos energía, somos muchas cosas más que materia, que dirían los clásicos griegos. Somos mucho más. Entonces esa visión que la medicina ya la tuvo desde un principio, por azares quizá de la tecnificación, cada vez se va perdiendo. Entonces el paciente se siente cosificado como una especie de cobaya. Y eso yo lo he detectado, como bien has dicho, Ricardo, gracias por tu presentación, a lo largo de muchos años, hasta que me di cuenta que la vida médica nos estaba convirtiendo simplemente en un taller mecánico de cambio de piezas. Eso no es la medicina para mí. Entonces la medicina tiene que ser humanística, tiene que volver al concepto de la persona en toda su integridad, en todas sus potencias y sus actos, que diría el viejo Aristóteles, y esa parte nace de la medicina natural. La medicina natural en general, y en concreto la medicina tradicional china en particular, nunca olvidó, porque no pudo hacerlo porque nace consustancial a sus inicios, que el hombre es cuerpo y energía, mente y espíritu, sensaciones y síntomas, signos y experiencias subjetivas, y cada vez perdemos más esa visión. Entonces la visión holística no es que sea nueva, es realmente puntualizar en algo que nunca dejamos de ser. Es eso. Lo que pasa es que se ha empezado a hablar desde hace 2 o 3 años de la medicina holística, y cuando siempre debería haber sido efectivamente así. Pero claro, el tema está en que ha de ser el médico, o la doctora, evidentemente, el que dé el paso para buscar nuevas herramientas, para que su caja esté complementada por terapias complementarias, no alternativas, sino complementarias. Vamos a complementar, vamos a tratar de mejorar a este paciente. Si no puedo con mi medicina alopática, voy a intentarlo con estas medicinas complementarias. Dar ese paso, imagino que sobre todo cuando lo diste, y cuando lo dio también nuestra próxima invitada, pues si ahora todavía se pone en tela de juicio con el término famoso de las pseudociencias, o sea, cuando hablamos de la homeopatía, es prácticamente, pero bueno, ¿de qué están hablando ustedes? Están hablando de unas bolitas de azúcar, por Dios, pero ¿cómo se puede, desde un punto de vista riguroso, serio, un señor que tiene un doctorado en medicina y cirugía, cómo puede hablar de homeopatía? La fitoterapia, bueno, sí, las plantas naturales, eso se entiende, la acupuntura, hay mucha gente que cada vez más, aquí hemos hecho varios programas de acupuntura, lo admite, pero entiendo que cuando das el paso y decir, no, yo quiero añadir todo esto a mi caja de herramientas, pues tus colegas
no sé, como que te dicen, pero ¿qué está haciendo Óscar, no? Pues es la verdad, pero realmente la cosa es muy natural y nació de mi experiencia clínica con una anécdota muy concreta, Sí, que es la rinitis de la embarazada. Las embarazadas en su tercio final del embarazo tienen una rinitis sí, que es muy difícil de curar, que es muy incómoda, sobre todo cuando la mujer está al final de su gestación, es verano, hace calor. Entonces pasaban por el hospital y nos pedían remedios. Nosotros no les dábamos ninguno, la verdad, porque no había. Y lo que podría haber podría ser contraproducente con el embarazo. Entonces, por casualidad del destino, empezaron a llegar a mi consulta pacientes que les preguntaba yo, ¿qué tal estás? Y me decían, mejor. Y yo pensaba para mis adentros, pues no será por lo que te hemos dado nosotros, realmente. Hay que ser autocrítico, empezamos por ahí. La ciencia sí, sí. empieza con la sorpresa ante lo que el mundo te ofrece y con la crítica y autocrítica de los procesos. Si no empezamos por ahí, ya vamos mal. Entonces les pregunté, ¿y cómo fue? Pues no, he ido a un doctor homeópata y he empezado a hacer tal tratamiento. Entonces yo tuve la gallardía de hablar con este doctor, que muy amablemente me explicó, mira, Óscar, esto funciona así, léete esto, lee por aquí, por allá. Entonces empecé a investigar y este hombre realmente me abrió un camino que le estaré agradecido siempre. Y empecé a hacer sus tratamientos. Entonces, recuerdo a mis compañeros carpetobetónicos, ellos decían, este hombre haciendo homeopatía, tenemos que ir a por él. Y dije, no, son él que nos tendría que venir a por nosotros, pero él es más educado, él no lo hará nunca. Y sobre todo tenían que venir nuestros pacientes a pedirnos respuesta por qué demonios no les habíamos dado un remedio que no funciona al 100%, porque en medicina nada funciona al 0 ni al 100%, que no les habíamos dado un remedio que otros sí daban y funcionaba, ¿no? Entonces, tirando de ese hilo, vienen otros ovillos. Pues la homeopatía hace lo que hace, luego el cuerpo ya te pide hacer acupuntura, porque la acupuntura, en mi opinión, es la reina, la medicina tradicional china, de Sí, la cual sí. cuelga la acupuntura, es la reina de la opción complementaria. El que lo discute, pues hay que decirle que lea más. En esta vida es importante leer, pero no solo leer, también entender lo que se lee. Entonces, si esto no se da, pues concurrimos a espectáculos completamente kafkianos, Sí. como gente que tratan de pseudociencia a la acupuntura, convirtiéndose ellos mismos en pseudocientíficos. Porque si fueran científicos, primero verían la casuística, qué funciona. Segundo, explorarían la amplia evidencia científica que hay. Y tercero, la valorarían. Entonces lo que hacen, pues no sé, pues digamos un poco el avestruz, ¿no? Mirar para otro lado, Sí, cosa sí. que no comprenderé nunca. Pero bueno, Hace 2 años decías exactamente lo mismo cuando yo os preguntaba aquella noche, bueno, ¿y por qué los políticos? Que además nos han preguntado, teníamos un farmacéutico también, a Llué, es decir, no se han preguntado ni a los médicos ni a los farmacéuticos qué es una pseudociencia o qué no lo es, ¿creéis que esto tiene que ir en aquella famosa lista o no? O sea, de entrada os ignoraron, os siguen ignorando, no solamente a los médicos, sino a los profesionales de muchos terrenos. Es decir, los políticos van a lo suyo. Y hay una de las cosas que decías, dice, no saben, es que no saben, pero hay una cosa peor que no saben, es que no leen, lo acabas de decir ahora. O sea, no tienen ni la más mínima intención de aprender. no saben y no quieren saber. No, exacto, Lo cual ya, exacto. sí, la peor de las ignorancias, eso ya lo dijo Sócrates hace Ujú. mucho tiempo, no es ignorar algo, es ignorar lo que se ignora. Sí, Porque sí, si sí, sí, alguien sí, ignora algo, se sí, 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 preocupa de aprenderlo. sí, sí, Pero si eres inconsciente de lo que ignoras, nunca te mueves nunca. de ignorancia. Confortable, por otra parte. Tiene es cierto, pero así es. Pues fíjate, hablabas hace un momento de la rinitis de la embarazada, que te lleva un poquito también hacia estas técnicas complementarias, y acabas de decir que la acupuntura es la reina de estas técnicas complementarias. Pues nosotros hoy tenemos aquí a una de las grandes de la acupuntura en nuestro país, grandes porque es una de las también pioneras que se inició, alguna de las personas que también cuando pensaron que Margarita de Legórburu, la doctora de Legórburu, se dedicaba a la acupuntura, más de uno, más de una le diría, Margarita, ¿qué estás haciendo, doctora de Legórburu? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenida, la doctora de Legórburu. Ya saben que es licenciada en medicina y cirugía y es una gran experta también en el mundo de la acupuntura, en el que empezó muy joven, pero lleva Sí, más,
No lo digas. Bueno, llevo unos cuantos años, pero lo suficientes para que cuando usted, Margarita, o tú, Margarita, empezaste en este mundo, más de una persona te señaló, más de un compañero de facultad dijo, pero Margarita, ¿por qué te estás yendo por estos berenjenales? ¿Por qué te estás metiendo en estos jardines, cierto o no? Sí, yo a diferencia de Óscar ya salí escorada. O sea, no pasé por las... Bueno, yo ya salí buscando una cosa diferente, cosa que te da ventajas y desventajas. Desventajas porque, bueno, no tienes la formación de especialista como puede tener él, pero llevo aquí el batallón desde el principio. Entonces, como la mayoría... Es que estoy viendo la imagen a tres y no sé dónde miro. Os veo partidos a todos. Tú tranquila, tú mira para el frente, tú y no Sí, pasa claro, es nada. que los tengo fragmentados. Bueno, Bueno, Aleix, pon a Óscar, quítame a mí y pon a Óscar que se vean ellos dos. es que no sé... ¿Mejor? Gracias. ¿Mejor? Sí, vale. Bueno, es igual. Entonces, ¿por dónde iba? Yo al acabar, realmente yo llevo haciendo acupuntura desde siempre y me encantaba y tengo un respeto grandísimo por mis compañeros de los hospitales, Oh, está claro, porque a sí, mí sí, me sí. gustaba todo, no tenía ningún problema. Lo que yo no me veía encajando en el método que tenías como que buscar una especialidad muy concreta y ahora... Entonces, cuando apareció la acupuntura, que también fue por casualidad, como la mayoría de mis compañeros, pues de alguna manera como que vi la luz, porque yo cuando hacía guardias en urgencias me tocaban, yo qué sé, cualquier especialidad y yo iba a todas las guardias, ¿no? Un día que me senté ahí a hablar con un paciente me sugirieron que me hiciera asistente social. Entonces digo, bueno, necesito buscar otra manera de poder enfocar realmente la pasión que tengo por la medicina. Y bueno, lo que comentaba él, la gente niega lo que desconoce y es mucho más fácil negar lo que desconocen que ponerse a leer y a escuchar, porque con que nos escucharan, hoy que es el Día de la Marmota, yo llevo más Sí, de 30 años explicando lo mismo. sí, sí. Y como me decía Ricardo, espero que haya... la gente que nos escucha es diferente, digo, vale, pero estamos ahí. Hay quien repite también, hay quien repite también. Sí, no, pero por otro lado, Sí. no, los médicos que hacen como él, que vienen y te dicen, oye, ¿qué le has hecho? Y que realmente te piden la información, pues la verdad te dan una gran alegría. Y los que siguen, que te quieren porque pueden ser amigos, pero que no saben ni a qué te dedicas, pues están ahí. Los queremos igual, pero es la realidad. Pero yo quisiera creer que cada vez son más los médicos que se suben también a este carro, o ese transatlántico, que es la medicina integrativa, ¿no? O sea, que hay gente, y sobre todo los jóvenes, yo ya los muy mayores a lo mejor ya lo tienen todo hecho, y a lo mejor tienen sus compromisos, porque primero para hacer estas cosas hay que estar libre, no hay que tener ningunos yugos ni ningunas cadenas, y sobre todo de compromisos comerciales, ya me entendéis, sino hay que estar libre absolutamente. Y yo quiero entender que cada vez más las nuevas promociones, los jóvenes que ya salen con las tablets y con los ordenadores debajo del brazo, están más preparados y están más open mind, ¿no? Con la mente más abierta a todas... bueno, a una medicina, la medicina solo hay una, ¿no? Pero a estas técnicas complementarias. Óscar, ¿estoy en lo cierto? Cada vez sois más en el equipo de la medicina integrativa. Ay, señor mío. Pues mira, creo que el cuerpo y el espíritu de los nuevos médicos les sugeriría claramente entrar aquí. ¿Por qué? Pues porque realmente tener este complemento en tu cajita de herramientas que decíamos que es muy útil. Es muy útil para casos muy concretos y fáciles de entender. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las pacientes, digo pacientes porque tengo muchas pacientes que están en quimioterapia Sí. por problemas de cáncer de mama. No es lo mismo aguantar la quimioterapia abandonadas, dejadas, que acogidas con acupuntura, que nos preocupamos de que no tengan efectos secundarios, redunda en la fidelidad al tratamiento. Y eso yo creo que le interesa a todo el mundo. Pero bueno, digamos que la plutocracia ha decidido que la mejor manera de evitarlo es suspender
cursos de medicinas pues que no sean estrictamente occidentales. Entonces los másteres de acupuntura los están pues suspendiendo, están poniendo muchas trabas, ¿no? Entonces están utilizando pues quizá el método de, bueno, pues voy a hacerte la vida imposible. Entonces, Sí, supongo que sí. siendo así, pues de las personas, pues hombre, en fin, como Marga, perdón, y yo, pues estamos un poco, digamos, con la piel ya un poco con escamas, ¿no? De tantos palos que nos han dado. Pero los jóvenes a lo mejor dicen, oye, pues dejadme en paz, ¿no? Mira, que yo tampoco quiero sufrir. Y luego hay una perversión en el concepto del método científico. Realmente quiero hablarla claramente de ello. Vamos a ver, que una cosa no esté demostrada científicamente no quiere decir que sea falsa, quiere decir que no está demostrada científicamente. Y eso es una perversión absoluta. El método científico nace primero de la observación de la realidad, de la formulación de una hipótesis explicativa, de la corroboración de esa hipótesis explicativa y una serie de experimentos que o confirmen o desmientan la hipótesis. Si eso se cumple, que es muy estricto, tú tienes una cierta garantía de que lo que tú has propuesto como hipótesis es cierto. Pero hay que ser muy modesto porque es cuestión de tiempo que a lo mejor venga otro y demuestre que es completamente falso. Con lo cual las verdades científicas se caracterizan primero por la modestia. Pero el que haya una verdad que no pase este filtro no quiere decir que sea falsa. Quiere decir que no ha pasado el filtro y es cuestión de tiempo. Y pone un ejemplo. La Tierra hasta 1800 y pico con el péndulo de Foucault, que está en Valencia, en la ciudad de las ciencias, no giraba sobre sí misma porque le faltaba un experimento que lo demostrara. O sea, que no era realmente y científicamente cierto que girara sobre sí misma, cuando ya se sabe desde tiempos inmemoriales. De hecho, los griegos ya lo demostraron, con lo cual hay que ser muy modesto cuando uno esgrime conceptos científicos para atacar ciertas cosas. La medicina basada en la evidencia, vamos a ver, no se puede, es un trabajo ímprobo, pasar todo lo que se hace en medicina occidental por la medicina basada en la evidencia. Tanto es así que utilizando sus mismos parámetros, la mayoría de la medicina occidental no pasa el filtro de la medicina basada en la evidencia. Porque hay cosas que no están demostradas, y hay mecanismos de acción que no se conocen. Por ejemplo, los antidepresivos. Todavía no sabemos cuál es el mecanismo de acción. Tenemos hipótesis, no se dice qué tal, las recaptaciones sí sabemos lo que hace, sí. Las recaptaciones de neurotransmisores, eso lo sabemos, pero no sabemos que eso sea realmente el mecanismo exacto. Entonces hay que ser muy modesto. En ciencia hay que ser muy modesto con las conclusiones. Y sobre todo hay que entender que lo que no pasa por el método científico no es que sea falso, es que no está demostrado con esos parámetros. Y luego ya acabo, ya querido Ricardo, acabo el speech. No, pero sí, tenemos tiempo. Gracias. Tenemos tiempo. Necesito decirlo, que la ciencia no es el único método de conocimiento. Hay más. Dicho todo esto, llego a la conclusión triste que los que se autoarrogan, digamos, el papel de científico, realmente son, y atacan a muchas cosas que no conocen, son realmente pseudocientíficos utilizando su propia definición. Con lo cual entran en una contradicción fulgurante, flagrante, que es completamente difícil de digerir. Entonces, cuando esto ocurre, ha demostrado la historia del ser humano que se recurre a quemar las cosas. Quemamos a los herejes, quemamos a los pobres heliocentristas, quemamos lo que podemos. Entonces ahora, a nivel educativo, pues bueno, lo que hay es decir, bueno, vamos a dificultar que estos conocimientos transiten, que la gente no acceda a ellos. Penoso, pero es así. Entonces, respondiendo a tu pregunta, después de este rollo, yo creo que el cuerpo de muchos de mis compañeros quieren entrar ahí. Pero las dificultades son demasiadas. No, pero porque se lo ponen difícil, efectivamente, porque como tú dices, se lo ponen difícil. Pero aquí, doctora de Legorguru, Margarita, estamos todas las noches haciendo programas de salud, hablamos con muchos especialistas, hablamos con diferentes médicos, y usted que sobre todo se dedica al mundo de la mujer dentro de la acupuntura, lógicamente se ocupa de todo, pero bueno, centrada en el mundo de la mujer, en la fertilidad, en el embarazo. Yo me encuentro todavía año 2022 ya, sobre todo en patologías que tienen más mujeres que hombres de pacientes, entiéndase artrosis, osteoporosis, fibromialgia, que nos cuentan casos en los programas que hacemos con OAFI, que es una asociación internacional de pacientes de artrosis y también de osteoporosis. Tenemos testimonios de pacientes que nos hablan de que han ido a 10, 15,
20 médicos que han estado 10, 15, 20 años dando tumbos, dando vueltas y se han ido de muchas consultas con la terrible frase o el terrible diagnóstico de usted no tiene nada, cuando a esa persona le duele todo, esa persona se encuentra absolutamente mal y está buscando una solución, porque en el fondo todo acaba siendo el binomio médico-paciente o paciente-médico. No sé, el orden de los factores no creo que altere mucho el producto siempre y cuando la confianza sea mutua. Es decir, que muchas veces solamente yendo a un tipo de medicina, esa persona se va a su casa sin estar curada, sin estar sanada y ni tan siquiera estar ayudada ni confortada con su patología. Y a lo mejor no lo sé, para esas patologías la acupuntura tiene alguna solución. Pregunto, doctora. Por supuesto, pero por ejemplo en esta asociación que has comentado, Sí. ¿tú tienes idea si recomiendan algún tipo de acupuntura, alguna cosa así? No, es Ahí cierto. vamos. No, es cierto. Ahí vamos. Es cierto. Entonces, y saben que conoce perfectamente, que existe perfectamente. Entonces, pues lo que comentaba antes Óscar, o sea, es más fácil porque que hay intereses detrás, es evidente. Entonces, estar por encima de esto, pues has de ser chulo. Has de ser chulo. Entonces, a ver, estaba mirando antes de empezar. Sí. Los veteranos de Barcelona montamos el primer máster para médicos exclusivamente en Barcelona, que empezó como posgrado en la Fundación Bosque Gimpera, en las Euras, y luego pasó a máster. Si no hace 23 años, ahora 24. Entonces no estoy segura. No sé, Pero... al final los años los vas a decir tú, no yo. No los diré. O sea, muchísimos. Entonces, la gente que ha ido entrando son especialistas. Sí. Veis muy poca gente que empezara como los 4 que quedamos en Barcelona, que hemos empezado a hacer acupuntura y hemos seguido haciendo acupuntura. Que luego nos hemos ido cada uno yendo un poco más a lo que se le da mejor, a lo que le gusta más, sí. Pero lo que sí que ante la gente joven que preguntabas... que no les da el cuerpo para si tú estás en el hospital 8 horas y luego tienes, se ponen 2 horas a hacer acupuntura, un rato de la especialidad que sea, porque la mayoría son especialistas. Sí. Cosa que está bien porque tienen más conocimientos, pero dificulta el poderte dedicar full time al asunto. Entonces es muy difícil que dejen el trabajo que tienen para dedicarse a hacer solo acupuntura. Y yo creo que en esto sí que tenemos un poco de lío de relevo generacional. Pero a lo mejor, vale, estoy de acuerdo, porque hacer acupuntura... Entonces, lo de la medicina integrativa Sí. se está montando de otra manera totalmente diferente y esperemos que sea realmente la solución, porque es la medicina del futuro ha de ser integrativa o no será de ninguna manera. O sea, hemos de volver a Hipócrates, que es que no lo hemos dejado en ningún momento. Sí. Lo que ahora se le está poniendo unos titulares diferentes y se ha de llegar a poder integrar sin que te digan, yo en la acupuntura no creo. Digo, mire, es que esto no se cree, vaya al PubMed, como cuando busca un artículo de urología, busque y estará indexado, hay más de 10.000. No, pero ahora que dice esto, doctora, yo no creo. A mí me cuentan que cada vez son más las personas que van no directamente al médico acupuntor, sino a lo mejor van primero a su médico dermatólogo, o van primero a su otorrino, ya que tenemos aquí a un logopeda y un otorrino, o van al reuma, o van al neurólogo, no lo sé. Y le preguntan, óigame, doctor, ¿qué opina usted de la acupuntura? ¿Qué opina usted de la fitoterapia? ¿Qué opina usted de la homeopatía? Es decir, Óscar, doctor Biurrun, por parte de la gente sí hay interés en saber si su médico especialista en una medicina alopática qué opinión tiene, o si dentro de su equipo, cada vez hay más equipos multidisciplinares, también tiene apoyo con alguna persona especialista en estas técnicas, ¿no? ¿Me dejáis hacer un inciso? Sí. Yo creo que lo que sí que hemos cambiado mucho es que yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, por ejemplo, en Vic, que también tampoco diré en otro siglo, había gente que les decía a sus pacientes, si vas a hacerte acupuntura allá, aquí no vuelvas. Entonces ahora como mínimo les dicen, mira, si te va bien, sigue. Bueno. Pero los amenazaban y les decían que no vinieran. Qué bárbaro. Entonces conseguían que la gente los engañase. Qué bárbaro. Venían a escondidas. Qué bárbaro. Podríamos decir algún mote que luego me arrepentiría en eso, ¿no? Al menos es cierto que los pacientes le preguntan a su médico al menos la opinión, qué piensa.
Y luego a lo mejor le preguntan, ¿y usted tiene conocimientos? Pero de entrada, ¿qué piensa, doctor? ¿Esto con acupuntura me iría bien? ¿Esto con la homeopatía me iría bien? ¿Esto con la fitoterapia me iría bien? ¿Esto con alguna de estas terapias complementarias me iría bien? Aparte de lo suyo, ¿eh? Yo no voy a quitarme su tratamiento alopático y no, pero además... ¿Mm? Hombre, realmente la población, bueno, como todo hay sectores de la población que no, pero hay un sector muy amplio, cada vez más, que está completamente convencido y necesitado de que necesita un enfoque que hemos hablado holístico, y holístico significa que se comprenda al ser humano en su magnitud energética, Sí, que puede ser emocional. Yo siempre digo a mis pacientes que hay tres tipos de energía: la física, la psíquica y la emocional. Pero la medicina occidental solo está centrado en los procesos bioquímicos y funcionales, ¿no? Entonces, muchas personas cada vez más necesitan un apoyo. Necesitan un apoyo porque la medicina convencional no puede llegar a todos. Si es que aunque quiera es imposible. Entonces, la medicina integrativa viene a aportar una solución. No viene a generar problemas, viene a aportar una solución. Es decir, ya que asumimos que la medicina, y pongo el ejemplo de la quimioterapia, ya que hay que hacerlo, realmente hay que hacerlo. Ningún médico bien formado dirá que una quimioterapia no hay que hacerla, ¿vale? Y si lo dice, pues realmente no asistió a clase cuando se habló del tema, ¿vale? Entonces eso hay que hacerlo, pero repito, no es lo mismo dejar a esa pobre persona a su evolución, que se aguante con el aguantaformo, con el pacienzol. No, tenemos herramientas para que ese tránsito tan negativo, tan malo por la quimioterapia pase grato, dentro de lo que pueda ser, no de tantos problemas, tantas náuseas, tanta incompresión, tanta frustración, tanto sentimiento de ansiedad, de depresión. Todo eso lo hacemos muy bien y eso redunda en que los protocolos occidentales, digámoslo así, que no me gusta hablar porque la medicina solo hay una, como bien decía Ricardo, pero es para entendernos, funcionen mejor. Estamos dando soluciones, estamos partiéndonos las manos, la cabeza en dar soluciones. Solución uno, podría hablar más. La otra solución es el dolor. Vamos a ver, Claro, personas que tienen dolor, claro. pero nosotros con acupuntura se lo quitamos, le ahorramos a su estómago un montón de kilos de ibuprofeno al cabo de su vida. Realmente eso su estómago lo va a agradecer. Un montón de kilos de efectos secundarios. Exactamente. Que Pero, se puede, pero también la industria farmacéutica está perdiendo un montón de kilos. efectivamente, por ahí quizá vayan los problemas, pero a ver, hay una frase de Paracelso Ujú. en el Renacimiento, el padre de la medicina occidental, digamos, estructurada al modo mecanicista, que vino a decir, y no lo digo textual, con lo cual doy el sentido, pero no las palabras textuales, dijo, a ver, el sentido del médico no es vaciar las estanterías de las farmacias, es ayudar al paciente, ¿vale? Claro. Entonces, este es nuestro objetivo. Entonces, si podemos ayudarlos de una manera menos química, menos generadora de efectos secundarios, el paciente lo agradece mucho y es lo que quiere. Entonces, esa necesidad existe cada vez más. Entonces, yo me pregunto, ¿quién tiene el poder moral? ¿Quién se arroga la capacidad ética, moral, ontogenética, metafísica? Vamos a utilizar todos los palabras que encontremos para hurtarle a esas personas que tienen esa necesidad de ayuda que la medicina occidental no puede llegar, porque es que es imposible, de toda imposibilidad, como hemos visto cómo ha claudicado ante el COVID y entre otras cosas. ¿Quién tiene esa autoridad moral y puede irse a dormir tan tranquilo a su cama diciéndole, usted no vaya a esta parte si usted quiere ir? Si usted Claro, quiere ir, claro. pues vaya, si no quiere, no vaya. Pero ¿quién es el majo que tiene No, estas no, no, características no. para obligar a la gente a pasar por un tubo que no quiere ir? Claro, sí, sí, yo lo que quiero que quede claro son muchos años de divulgación, son muchos años, nos conocen ustedes. Aquí no estamos justificando nada, no es la intención. El doctor Biurrun, la doctora de Legorbul, no están justificando su trabajo en absoluto. No estamos justificando la miopatía, no estamos justificando que sea acupuntura. No, porque entendemos que es absolutamente normal. Sí es cierto, lo que pasa que luego, si hay gente que ni es médico, que ni ha estudiado, que ni está formado, que es como aquel del oeste que lo vendía todo a dólar y que se hace eco del sufrimiento de las personas cuando usted no tiene nada, se agarra un clavo ardiendo y es cuando dice, no, yo curo el cáncer, yo curo el SIDA, yo lo curo todo, y es cuando ustedes hablan de la quimioterapia y la gente dice, ya me están curando el cáncer. No,
Pero tenemos la suerte que hay evidencia científica, está escrito y ahí lo pueden ir a buscar. Claro, pero no lo mezclemos todo para la gente, para que quede muy claro que aquí el que cura el cáncer es el oncólogo. Es así. Es el oncólogo y los avances de la ciencia, punto. La medicina integrativa lo que puede hacer es mejorar la calidad de vida. Es mejorar, y ha incluso llegado un terreno paliativo, que esa persona sea incluso ayudar a que los tratamientos que están haciendo en medio hospitalario funcionen mejor. También, o sea, arreglando el terreno. También, correctamente. Sí, lo que comentábamos, estamos ayudando, planteando soluciones. Nuestra posición, creo yo aquí, que es creativa. Realmente estamos intentando dar una solución a problemas que están ahí y que creo que por un cierto autismo de ciertos, pues digamos, organismos o personas, no se les está dando y le está arrojando a estas personas en manos de gente desaprensiva. Es desaprensiva por actitud y por conocimiento, porque si no tienen conocimientos no pueden saber lo que están tratando. Entonces, esta actitud está haciendo que estas personas las están arrojando a los caballos de personas sin formación, sin conocimientos, porque como la necesidad está, la necesidad siempre saldrá. Y la necesidad del ser humano sufriente es muy potente. Entonces, nosotros que estamos en esta línea de vamos a buscar la mejor de las opciones, con los mínimos efectos secundarios, con la mejor calidad de vida posible, tenemos un papel muy importante y actuamos también con lo que decíamos, con lo que yo digo, la naditis. Usted no tiene nada. Oiga, pero es que me duele todo el cuerpo. No tiene nada. Bueno, no tiene nada que usted sepa. ¿Vale? Tenemos protocolos, tenemos abordajes que aclaran muchas cosas y podemos ayudar y lo estamos haciendo. A mí me gusta contar anécdotas, igual te cuento una, Ricardo, si me autorizas. Yo por mi parte, estáis en casa los dos, el programa es vuestro. Sí, voy a poner un ejemplo de colaboración muy simple, que aparte de todo esto que os he comentado, de ayudar a que los tratamientos convencionales, esa palabra tampoco me gusta, pero bueno, es la que se utiliza para que nos entendamos, ¿no? Los tratamientos que han pasado un filtro científico estricto y que han demostrado una capacidad de solución, tiene aquejada, digamos, adosada una capacidad de efectos secundarios muy importante. Nosotros atacamos esos efectos secundarios y lo hacemos solventemente. Los dolores. Luego es que también colaboramos con el servicio público. Voy a contar una anécdota que me hizo mucha gracia de reír por no llorar, la verdad. Me vino una chica de 39 años a mi consulta con una hipoacusia unilateral del oído izquierdo desde hacía 8 años. 8 años oyendo poco. Mal. O mal. Y no le habían enviado nunca al otorrino. Toma ya. Había estado solo en el circuito de la medicina general. Entonces yo le hice la audiometría que toca y tenía una hipoacusia neurosensorial unilateral que es obligatorio descartar que no haya un neurinoma del acústico. Estamos hablando de cosas serias. Entonces yo le hice un informe diciendo lo que tenía y que era necesario valorar el nervio auditivo pues con los medios que se consideran oportunos. Yo os sugerí una resonancia. A quien le gustan más los potenciales evocados, a mí no. Yo creo que esto en 8 años no se lo miró nadie. Nadie, ningún otorrino, solo la médico general. Entonces, hice este informe y al día siguiente me llama la médico general muy azorada. Y digo, doctor Bjorn, ay, por favor, ¿qué ha pasado? Digo, mira, no sé lo que ha pasado. Tú me tendrás que decir. Es que, mira, he escrito un email a mis otorrinos, que dependen del hospital del que yo soy de referencia, y es que todavía no me han contestado. No me han contestado. ¿Me puedes decir tú qué resonancia hay que pedir? Pues yo, obviamente, se lo dije. Dijo, hombre, yo te lo voy a decir. Pues una resonancia que valore el octavo par. Pero es que no sé cuál, porque yo tengo un listado de resonancias. ¿Me puedes decir tú cuál? Yo le dije, pues clica la resonancia en tal, que era según su nomenclator, pues ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero es para visualizar el octavo par. Bueno, a ver, pues ¿qué quiere que le diga yo al sistema? Si no por mí, esa pobre señora, esa pobre chica, no sé dónde habría acabado, ¿no? Pero eso significa que el sistema público y el sistema privado no están complementados, cuando uno no llega, echa mano del otro, o cada uno hace la guerra por su cuenta. El paciente al final es el maestro de ceremonias. Claro, y va donde quiere o puede. Esto no debería ser así, que el paciente tuviera que tomar estas decisiones. Pero yo lo que quería decir es que el paciente es sufriente, que tiene un problema. Lo
Lo correcto sería que a los médicos que acude, tanto en la pública, le pudieran ofrecer todo el abanico de posibilidades que hay. Yo ahora lo llevo más a mi territorio. Perdone, incluso el abanico de tiene que ir usted a un otorrino, que tendrá que ser privado y lo tendrá que pagar, pero se le da como opción. Claro. Hombre, esta señora tenía que haber sido visitada por otorrino a los 6 meses como mucho, lógico. De una hipoacusia unilateral. Sí, y luego 8 años no, por favor. Claro. ¿Vale? Y luego si no sé, pues el sistema, no sé cómo funcionó, que envían un email de referencia y no contestan. Bueno, pues yo contesto, claro, faltaría más. Sí. Estamos para ayudar, no estamos para fastidiar. Margarita, te lo querías llevar a tu terreno, ¿qué nos querías decir? No, evidentemente no debía tener el neurinoma, la buena mujer, sí. Porque en tantos años... No, quería decir que sí que vemos mucha diferencia entre cosas públicas y privadas, porque, por ejemplo... Hemos visto neurinomas de más tiempo. Es afortunadamente de crecimiento lento. Gracias. Menos mal. Muy lento. Bueno, me alegro. Decía que, por ejemplo, en clínicas de fertilidad, una cosa que la llevamos tratando muchísimos años, ahora todos han descubierto que la acupuntura funciona. Y todo el mundo está intentando fichar a acupuntores de más o menos características. ¿Por qué? Porque están viendo que está funcionando en todo esto. Entonces, no estará en la pública ni estará puesto según cómo, pero en las privadas están todas, lo pongan o no en la web. Porque igual no lo ponen en la web, pero por lo bajo, si la gente lo dice, les recomiendan qué han de hacer. O sea, que están viendo que esto funciona. Y que sí hay una diferencia entre la pública y la privada, seguro. Bueno, Margarita, eso es lo que yo quería decir antes. Y que vosotros me habéis contestado muy bien, que es que no tienen tiempo los jóvenes, porque ya bastante tienen, y ahora se han de buscar trabajo, y en España se está muy mal pagado el tema, que a lo mejor no nos hemos de ir fuera, y etcétera, etcétera. O el que lo quiera hacer por la privada, pues se tiene que montar una consulta con un gasto, etcétera. Pero imagino que esos jóvenes sí en su equipo van a poder derivar a un acupuntor, a un homeópata, a un fitoterapeuta, es decir, sí va a tener dentro de volvemos a la caja de herramientas del principio. Seamos optimistas, pensemos que sí, tienen las posibilidades para saberlo, saben dónde se pueden informar en el Colegio de Médicos, en la Academia de Ciencias Médicas, las posibilidades las tienen, que antes no estaban, entonces... Tiene muchas más facilidades, como mínimo, para informarse. Pero si llama al Colegio Oficial de Médicos, tampoco le van a decir gran cosa. Bueno, hay que acertar la pregunta y dependiendo del Colegio de Médicos de dónde sea. Sí. Yo siempre recomendaría que recurran a las sociedades científicas. Yo, por ejemplo, soy miembro de la SAME, la Sociedad de Médicos Acupuntores de España. Yo también. También Marga, sí, verdad. Somos, perdona que haya dicho en singular, que para mí está haciendo un trabajo muy importante en sistematización, en ordenación de la evidencia científica. Se está haciendo un trabajo muy potente, muy intenso y muy bonito. Entonces, capacidad de información hay. Pero bueno, como decía aquel, es más fácil negar una cosa que tratar de comprenderla. Sí. Y diré una frase de Nietzsche, que también decía... El placer del conocimiento sería escaso si para alcanzarlo no hubiera que vencer tantos pudores, más allá del bien y del mal. ¿No? Pues ahí estamos, pues, intentando vencer pudores en el sentido de decir, vamos a ver, señores, la medicina integrativa es un paradigma que propone ciertas cosas de colaboración, de mejora, y queremos que los pacientes que requieren de estas técnicas reciban esa técnica por el currículum más elevado de los disponibles, que es un médico, y no por cualquiera que pueda haber hecho un cursillo por ahí que no se sabe qué. Y eso, lejos de potenciarse, que lo debería hacerse, curiosamente se está combatiendo. Entonces, pues llega un momento que dices, a ver, la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Vale? Bueno, pues cada uno que rellene ese interrogante con lo que quiera. Yo siempre recordaré que un día, en este lado de la mesa, estaba sentada la doctora de Legórburo, Margarita, y llenó la mesa de agujas de diferentes tamaños y grosores. Una demo. De diferentes tamaños y grosores para explicarnos desde el principio lo que era la acupuntura, enseñándonos las herramientas de trabajo y hablándonos de ese yin y ese yang, que podría ser la medicina tradicional y la medicina china, o la medicina integrativa, la medicina holística. No solo hay un yin y hay un yang, sino hay que juntarlos. Hace 50 años que se ha empezado a estudiar de manera más científica, ha sido esta medicina empírica y nos hemos basado
en el yin y el yang, en los meridianos, y que hay unos puntos específicos, los cuales después con la investigación científica se ha visto que se liberan neurotransmisores, que tienen un efecto a nivel del sistema nervioso central, pero eso empezó con el yin y el yang, no lo podemos... Sí, sí. Vamos, yo no lo voy a negar de momento. Estamos en todavía... Esperemos que acabe pronto esta maldita pandemia, pero es que luego van a venir más. Y ya se está hablando de la pandemia de la salud mental, ¿no? De la pandemia de la ansiedad, de la angustia, de tensiones, de problemas que estaban a lo mejor ahí latentes y que la pandemia los ha sacado. ¿Quién va a solventar esta gran problemática que nos va a venir de salud mental? Porque quiero recordar que también si hablamos de la sanidad pública, para pedir hora al psicólogo, no sé cuántos meses vista te dan. Vamos, que ya cuando llegues no hace falta. ¿Quién va a solventar esto? Pues que nos va a venir, no, que llevamos meses. Que ya vamos. Pero ahí la acupuntura es estupenda. Ahí la fitoterapia es estupenda. Es decir, ahí estas medicinas complementarias son estupendas, ¿no? Pues funcionan muy bien. Funcionan maravillosamente. Sí, funciona muy bien para muchas cosas, pero el control del estado de ánimo se puede conseguir con acupuntura, es muy potente y además a coste bajo y sin efectos secundarios. La utilización de benzodiazepinas, de antidepresivos, etcétera. Que no pasa nada, que si hay que usarlas también se pueden usar, que no es un demonio, es un aliado. Es un aliado, pero hay que ubicarlo en su justo término, ¿no? Y hay personas que se sientan mejor, otras peor. La medicina integrativa, en mi visión, es un paradigma que propone la superación de todos estos, digamos, receptáculos estancos de conocimiento. No queda más remedio que abrir los ojos, empezar a estudiar, empezar a ver cosas nuevas, entender la realidad que es tridimensional, que no es una, que no es carpetobetónica. En fin, todo esto que parece aquí el diálogo de un monje trapense que intenta aleccionar a alguien, es que es así, pero cada vez vamos a peor. No sé por qué. Pero si cada vez, doctora de Legorbulo, hay más tecnología. Pensemos que vamos a peor o que se están visibilizando cosas que antes no se veían. También tenemos las redes que cualquiera explica de estoy fatal, que se ve todo. Seguro que estamos peor, ¿eh? Pero estamos consiguiendo pues que gente que está con medicación muy potente, los tenemos, al menos los que tengo yo, y tú estarás igual, los tenemos con dosis muy bajitas de cosas de medicación. Entonces, estamos haciendo un papel importante ahí de contención y de tratamiento. ¿Qué casos de según qué van a necesitar medicación? Por supuesto. Pero a lo mejor una cosa que se la tomarían en una cantidad muy alta, pues pasan con una cosa muy mínima y se sienten mucho mejor en general. Y se pueden cambiar hábitos y podemos intentar ver a aquella persona en qué entorno está, darles pautas, ver cómo está realmente. Hemos de tener en cuenta, no es lo mismo una persona que está pasando el cáncer que comentaba antes él en una situación que en otra. Hay uno que está solo, otro está en una casa con 6 personas que van fastidiando, con niños. O sea, es tan diferente una situación de otra que es muy difícil protocolizarla. Y nosotros estamos ahí valorando de uno en uno y haciendo tratamiento de uno en uno. Y yo pienso que esta es una de las bases importantes que estamos jugando. Margarita, has mencionado las redes sociales. Primero se habló del doctor Google de una manera despectiva. Efectivamente, en Google hay todo lo que usted quiera encontrar, lo va a encontrar en Google. Lo que tiene que usted hacer es saber encontrarlo, saber buscar. Y tampoco es buscar a Willy, sino simplemente mirar quién firma la noticia, mirar quién habla, quién lo dice. Si tiene unos estudios, si tiene una formación, como los invitados que tenemos esta noche, pues oiga, podrán estar más o menos acertados, pero tienen al menos una correspondencia de información y de divulgación. Las redes sociales, y sobre todo esas redes sociales que son anónimas, yo creo que son tremendamente peligrosas. Yo no sé a la medicina favor poco, a la medicina. Hace 2 semanas, un paciente me preguntó ¿dónde podría comprarse las agujas semipermanentes para ponérselas él en casa? Claro, fíjate. Digo, perdona, ¿y dónde te las piensas poner? Sí. Y me dijo, en Shenzhen. O sea, el tío sabía todo ya, ¿no? Y digo, bueno, pero claro, no se lo dije. ¿Dónde las tenía que comprar? Pero es que te dicen hasta qué punto quieren. Se había visto un tutorial de YouTube de acupuntura. Sí, me decían qué punto se la quería poner.
Sí, bueno, claro. Todo eso lo lleva Ben, los avances de la tecnología y lo que no puede... Claro, nos llaman a la consulta y le preguntan a la secretaria, ¿ustedes tratan el útero frío? La primera vez que la pobre vino me dice, y aquí tratamos el útero frío, digo, a ver, sí, pero en términos generales no se puede ir diciendo que vas tratando el útero frío. Se tiene que llegar a esta deducción haciendo una historia clínica y haciendo un diagnóstico energético. Pero me dice, no, señora, que me pregunta si tratamos el útero frío. Claro, la pobre estaba asustada. Oye, aprovecho esto, como experta en embarazo y posparto con la acupuntura, ¿cuáles son los grandes beneficios que tiene una mujer embarazada o que tiene problemas de fertilidad, problemas luego a lo mejor de lactancia y en el posparto? ¿Qué va a encontrar en la acupuntura que falte en la ginecología tradicional? No, ya no es que falte, es que básicamente le va a beneficiar en todo, porque tanto en el embarazo como cuando lo están buscando, como en la lactancia, tú sabes que no se pueden tomar la mayoría de medicación. Sí. Entonces, estamos ahí haciendo un papel súper importante, desde gente que toma medicación crónica, que la tienen que dejar a nivel, yo que sé, de dolor, de fibromialgias, de ansiedad. Todo eso lo podemos suplir. Y luego están las cosas, las patologías propias que pueden ir surgiendo durante el embarazo, que van cambiando el primer trimestre, el segundo, como decía, en la rinitis, que si me duele aquí, me duele allá, las náuseas en el primer trimestre. Y luego podemos ayudar en la mecánica del parto, porque ahora todo el mundo, hay muchísima gente que los niños pues han hecho in vitro, y por lo visto, a partir de una edad, has de parir el día que toca. Entonces, todo el mundo va a oxitocina directo. Y lo lleva, no gusta. Entonces, podemos ayudar porque el pobre niño tiene derecho a nacer cuando quiera, no porque lo haya fabricado una señora de 40, no puede pasar de la semana 38, tendrá su ritmo. Podemos ayudar a coger esta dinámica del parto, y con homeopatía se ayuda un montón, con acupuntura, y lo están utilizando en la maternidad y en según qué hospitales, y otros pues nos los mandan. Y es un lujo poder hacer esto, porque ves los resultados y es fantástico. Y además hay que ver que somos tan poca cosa. Éramos felices y no lo sabíamos. Somos tan poca cosa que algo tan minúsculo que ni es un ser vivo ni muerto, es un zombi, como es un virus, nos ha destrozado, nos ha pillado, aparte de lamentablemente que es lo peor, lógicamente, las vidas humanas, cómo ha puesto en evidencia un sistema nacional de salud que creíamos todos mucho más robusto que al menos después se ha mostrado. ¿Cuántos pacientes crónicos se han quedado sin atención? ¿Cuántos diagnósticos tardíos que lamentablemente no tienen el pronóstico tan bueno como el de esa hipoacusia que vio Óscar, se van a hacer mal y tarde o con un pronóstico peor? El COVID nos ha demostrado un poquito también nuestras vergüenzas, ¿no, doctor Birrón? Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Reconocerlo que ha sido así. Negarlo sería negar la evidencia más absoluta. Ha sido así. El COVID, pues como bien dices, ha expuesto las vergüenzas del sistema, un sistema pues que posiblemente ya estaba cercano al 100% y se ha visto completamente desbordado. Y el problema del COVID, que ha puesto sobre la mesa unos grandes interrogantes, inmensos interrogantes, que no están teniendo respuesta. Entonces, cuando los interrogantes se decantan, se dejan ahí crónicos, nadie responde el por qué, cuándo, tal, pues vamos un poco ahí hacia la incertidumbre, ¿no? Y eso tampoco es bueno, ¿no? Tampoco es bueno. Entonces, no queda más remedio que, enfocarlo, pienso yo, con un espíritu sereno, y con el espíritu de intentar encontrar la realidad. Y si hay que discutir, hay que hablar, hay que contrastar diferentes opiniones, hay que hacerlo. Pero quizá ese tema está fallando. Bueno, ya llegará. Yo creo que lo peor pues ha pasado y espero que así sea. Al menos es quizá que mi deseo sea la verbalización de un deseo más que una identificación de una realidad. Pero es así, la incertidumbre. Entonces está generando, como dice bien Marga, mucha inquietud. Yo también veo en mi consulta muchas personas
pues hombre, con un síndrome depresivo incluso, con mucha ansiedad, mucho miedo a salir a la calle, mucho miedo a hablar con sus semejantes. Y gente que se ha quedado sin trabajo, que ha tenido que cerrar la tienda en marzo del 2020 y no la ha podido volver a abrir porque se le han cargado Son un montón. las deudas, sobre todo bares y pequeños comercios, ¿verdad? De proximidad, pues que vendían ropita de niño, a lo mejor, pues se han quedado y ahí había a lo mejor los ahorros de media vida, ¿no? Y pues, vuelve a empezar según a qué edad, ¿verdad? O sea, y 2 años después todavía como estamos. Estoy seguro que un día veremos alguna película y algún libro sobre todo esto. Yo no sé si nos van a quedar ganas de ver películas de esto, ¿eh? Porque llevamos 2 años viendo las noticias y como película de terror es excelente. No, pero para ver la verdad, para saber la verdad. ¿Tú quieres decir que la sabremos? Alguien la debe saber y algún día, pero no sé si investigará. No se sabe, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. A veces siglos, pero bueno, es cuestión de tiempo. Hasta que se desclasifique, ¿verdad? Hasta que se desclasifique y se pueda saber qué realmente pasó en Wuhan aquel final de 2019 y si aquello viene o para qué vino. ¿Cuántos minutos nos quedan, Aleix? Que yo ya me pierdo. 4 minutitos. ¿Quién de los dos me ha dicho que es máster en programación neurolingüística? Debe ser Marga. Marga. Es que me encanta la programación neurolingüística. Es súper interesante. Además, yo os quería hacer un ejercicio, ya que me queda el minuto de gloria, que la palabra esa que usáis cada vez que dicen cuando nos quieren desacreditar a ciertas especialidades, que yo la he borrado de mi vocabulario. Las ciencias. Sí. Es que la hemos ido repitiendo de tal manera que eso lo único que hace es agujero. Pum, pum, pum. En PNL, de las primeras cosas que te dicen igual el primer día de clase es que nadie piense en un elefante rosa. Caray, lo primero que te viene a la cabeza es un elefante rosa. Entonces, ¿es un tema o no? Hemos de ser realmente muy cuidadosos con la información que damos, los folletos que se están distribuyendo. Yo esa palabra he intentado exterminarla de cualquier sitio, con poco éxito, tengo que decir, porque gusta darle... La gente se ha olvidado de eso, tenemos el problema nosotros y lo estamos resolviendo, pero quitémosla. Bueno, ¿qué es, para resumir rápidamente, qué es la PNL, la programación neurolingüística? Uy, esto otro día, esto es muy largo. ¿En un minuto no te llega? No, deja. Bueno, pero es una programación que una persona se puede hacer sobre sí mismo con varios objetivos y marcarse un tiempo para realizarlos. Realmente es muy poderoso porque te explica el poder de las palabras, de cómo llegan al cerebro, de cómo te afecta, cómo te explican una cosa. Por ejemplo, es que yo lo que quiero es que nos entienda la gente que nos está escuchando, porque cuando ponemos los ejemplos en negativo de no hagas esto, no hagas lo otro, lo que nos queda es el no. Correcto, sí. Ahí dándole la vuelta es que realmente es mucho más útil, te queda otra información y eso te enseñan a hacerlo. Hay maneras de tratar a la gente. Yo lo utilizo en la consulta a veces. Sí. Estamos terminando. Bueno, también simplemente dice que no te engañes, que el cuerpo, si tú le engañas, se enfada contigo. Es decir, no te engañes diciendo el lunes voy a empezar a hacer dieta. ¿Ves? No te engañes, ya estaría mal dicho. Sería sé sincero contigo. Sé sincero contigo, porque si tú dices el lunes voy a empezar a hacer dieta o el lunes voy a empezar a estudiar tal cosa o tal y no lo haces, el cuerpo y tu mente te va a pasar. Hay que poner objetivos que se puedan cumplir, realistas y a corto plazo. Y sin mentir. Se tienen que ir verificando. Porque puedes decir, voy a perder 20 kilos, mira qué bien. Dices, esta semana voy a perder 20 kilos y luego lo compruebas. ¿Cómo y durante cuánto tiempo? Un día hablaremos Una cosa es un objetivo y otra es una ilusión. Exacto. Un día hablaremos de la PNL. Terminamos, Óscar. Ponnos el broche final, ponnos el cierre, querido doctor Birrún. Bueno, pues muchas gracias. Realmente hay que sumar siempre esfuerzos, ¿vale? Cuando las cosas son complicadas, todo a mano es bienvenida, todo esfuerzo es bienvenido
y los que estamos pues, buscando otras formas, que queremos colaborar, que hacemos colaboración, creo que tenemos un papel importante. Entonces, esta vida se trata de sumar, de aportar. Y la medicina integrativa suma, aporta y busca lo bueno que hay en las dos, digamos, vertientes. Pero siempre sumar, nunca restar. Eso es lo que yo quiero decir. Pues es lo que hemos querido hacer esta noche, sumar medicina una, pero con también todas las medicinas complementarias posibles. El cajón de herramientas bien lleno, con buenos profesionales. Margarita del Górburu, Óscar Birrún, doctores, un placer haberos tenido aquí en el programa como siempre. Hasta cuando queráis. Buenas noches. Chao, muy buenas noches a los dos. Un placer. Gracias a Alex Alari, la dirección técnica. Les habló Ricardo Aparicio. Mañana volvemos aquí en Office Sport. Cuídense, buenas noches.